mismo me llega la notificación, se los agradezco mucho. Listo. Esperemos un minutico más. Que terminemos de llegar todos. Listo, por acá me dicen que ya está la clase está grabando. Listo, para las personas que de pronto no puedan ingresar. Listo, chicos, ¿cómo están? Ya, yo creo que vamos a iniciar para que de pronto no se me vaya a interrumpir la clase. Por favor, me confirman si se escucha y se ve bien. Ya se ve la diapositiva. Para iniciar, por favor. Sí, profe. Ok, muchas gracias. Listo, chicos, hoy vamos a hablar de tejidos hematopoyéticos, pero yo sí quisiera preguntarles qué han visto de este tema, o sea, qué les ha quedado como claro en la parte teórica para yo saber cómo les puedo abordar en la parte histológica. Alguien que me pueda decir qué es la hematopoiesis y para qué sirve. ¿Qué vieron con el profe en la parte teórica, con los profes? Es como la producción de nuevas células sanguíneas. La producción de nuevas células sanguíneas. Listo. ¿Qué más recuerdan? ¿Qué más de pronto vieron en lo teórico? ¿Quién recuerda? ¿O no han visto este tema? Sí, profe, sí lo vimos. ¿Con quién lo vieron? ¿Qué profe les dio el tema de hematopoiesis? ¿Recuerdan? Profe, ¿Qué con profe les? Mónica. Con Mónica. Exacto. Entonces, ¿qué recuerdan? Es que necesito saber para poder saber cómo les abordo este tema, porque es un tema bastante largo y no quisiera como que saturarlos con mucha información, sino pronto darles lo que necesitan para lo que están viendo en este momento. Profe, pues sería que en la médula ósea tenemos las células Sí, madres, que es de sí, donde se producen las células principalmente en el ok, adulto. sí. Solo vieron eso. De pronto títulos que se acuerden, que cositas que hayan visto en lo general. Ese gráfico que aparece ahí, todo lo vimos.
todo lo que está ahí se vio en la clase pasada. O sea, cada uno de los componentes de la sangre. Profe, vimos también la línea eritroide y mieloide. Ok. Listo. ¿Vieron todo el sistema linfático? ¿O solo vieron la parte de la circulación? O sea, de sistema circulatorio. ¿O también vieron algo del sistema linfático? ¿Alguien recuerda, por favor, para yo saber cómo les abordo el tema? Sí, ¿vieron algo del linfático? ¿O ya me desconecté? Estoy aquí desconectada o no sé. Es que como no me... No, todavía estoy conectada. Cuéntenme. ¿Sí me escuchan? ¿O estoy hablando aquí sin que nadie me escuche? Escucha. Ok. Hablaron del sistema linfático, les estoy preguntando. ¿Sí o no? Profe, yo creo que no. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, ya con eso ya me voy a dar cuenta cómo estamos en eso. Entonces, la hematopoiesis, como ustedes lo acaban de decir, es un proceso mediante el cual nosotros, los seres humanos y la mayoría de los seres vivos, producimos las células sanguíneas, ¿sí? ¿Cuáles son las células sanguíneas? Pues tenemos líneas de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ¿sí? Que ahorita vamos a hacer como ese repaso. Este es un proceso, pues, que se da propiamente en la médula ósea de los huesos largos. Especialmente vamos a tener el fémur, que es un hueso donde tenemos, digamos, la médula ósea más grande. Uno de los huesos tenemos la médula ósea más grande porque es un hueso donde se produce, digamos, en mayor cantidad este tipo de células, ¿sí? La hematopoiesis no solamente involucra cómo se forman las células, sino también cómo se diferencian desde la célula madre, que es esa célula pluripotencial, que es esa misma célula de donde viene tanto la línea... Ay, perdón, está lloviendo súper fuerte acá, espérenme un momentico. Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Si me escuchan bien. Sí, profe. Ok, muchas gracias. Les decía que no solamente la hematopoiesis involucra cómo, digamos, cómo se forman las células, sino también cómo se diferencian. Y eso lo vamos a ver hoy en la parte de tejidos hematopoyéticos, porque no solamente involucra este tipo de células que ustedes ven, los eritrocitos, los linfocitos, los neutrófilos, sino que involucran otro tipo de células que son células de inmunidad o de defensa, que ustedes van a ver mucho más específicamente en la parte de inmunología. Entonces, estas células se forman en la médula ósea, pero se activan en los órganos hematopoyéticos. ¿Qué es una activación? Es cuando estas células ya formadas, digamos que les hacen una presentación como antigénica para que ellas puedan servir como células de defensa y no ataquen su propio cuerpo, ¿sí? Entonces,
Eso lo vamos a ver hoy en la parte histológica, cómo se hace, cómo se observa en histología y por qué es importante que ustedes pues puedan hacer como esa diferenciación. Entonces, existen varios órganos hematopoyéticos que son órganos encargados de, unos encargados de producir, como ya les había hablado ahorita, de producir las células sanguíneas y otros encargados de activarlos y de madurarlos. Vamos a hablar del timo, sus características morfológicas, histológicas. El timo es un órgano muy importante porque en el timo es donde se produce cuando nacemos todo lo que llamamos los linfocitos T, que son un tipo de linfocito, o sea, de glóbulo blanco, que nos sirve para la parte inmunológica, ¿sí? Entonces vamos a hablar del timo, vamos a hablar de toda la parte de los ganglios linfáticos, que también son unos órganos muy importantes en la parte de selección de esos linfocitos. Vamos a hablar del vaso, también, que es un órgano hematopoyético. Vamos por aquí, si tengo acá. Mírenlo acá, el vaso. Vamos a hablar de la linfa, que es un líquido que circula por medio de estos vasos linfáticos. Aparte de los vasos sanguíneos, tenemos también un sistema de red de vasos linfáticos. Vamos a hablar de eso también y vamos a hablar también un poco de la médula ósea, que es donde se produce esa línea de glóbulos rojos y glóbulos blancos. Entonces, la parte en la médula ósea vamos a encontrar la producción de células madre o células hematopoyéticas multipotenciales. También las llaman hemocitoblastos, ¿sí? Son esas células que me van a dar lugar a todas las líneas celulares que tenemos en nuestro cuerpo. Eso lo vamos a hacer en médula ósea, como lo tenemos acá. Todo esto se hace en médula ósea. O sea, ¿qué se produce en la médula ósea? Se produce la línea mieloide y se produce también la línea linfoide, ¿sí? Pero una célula inmadura. Dentro de la médula ósea se van a empezar a madurar la línea mieloide y la línea mieloide tiene los megacarioblastos. Todo lo que todo lo que termine en blasto quiere decir inmaduro. Entonces, megacarioblasto es una célula inmadura que de las plaquetas, que ya cuando ellas maduran y van a sangre, se convierten en trombocitos o plaquetas, ¿sí? Ya la otra línea es la línea que da lugar a los glóbulos rojos, que viene desde la célula mieloide, viene a formar el proeritroblasto, madura a eritroblasto. Mire que todo esto, esta palabra blasto es inmaduro. Yo quiero que ustedes se den cuenta que el glóbulo rojo desde la línea mieloide tiene núcleo. Miren el núcleo acá. Tiene núcleo cuando es un blasto, un eritroblasto, tiene núcleo. Cuando ya pasa a ser un eritrocito que ya está, digamos, apto para ir a circulación sanguínea, pierde ese núcleo y ahí es donde está, digamos, ya adecuado para pasar a torrente sanguíneo. Y ahí se llamaría glóbulo rojo o eritrocito. Luego de la línea del mieloblasto, aparecen todas las otras líneas que conocemos como el basófilo, el neutrófilo, el eosinófilo y el monocito, que también vienen de una célula pluripotencial mieloblástica, que también hace una maduración dentro de la médula y que recuerden que a sangre ya entra maduro
como basófilo, neutrófilo, eosinófilo y monocito, ¿sí? Y ya la última línea, que es la línea linfoide, empieza con un linfoblasto, sigue y se va madurando a un prolinfocito y me da lugar a lo que llamamos los linfocitos en sangre. Los linfocitos y también linfocito granular, que normalmente las llamamos células dendríticas. Dentro del linfocito hay una línea que se especifica ya en tejido, que es lo que nosotros vamos a ver hoy, que se especifica en linfocito B y en linfocito T. Y cuando ya pasa a tejido, se puede quedar como en línea de plasmocito. Lo mismo pasa con los monocitos. Los monocitos vienen en la línea mieloblástica, pero se pueden convertir en macrófagos y en células mieloides dendríticas o células dendríticas, pero cuando están en tejido. O sea, es el mismo monocito, pero cuando está en tejido ya no se llama monocito, sino que se llama macrófago y célula mieloide. Lo mismo en la línea del linfocito, cuando ya está en tejido se llama plasmocito, pero son los mismos linfocitos B y los mismos linfocitos T. Y la célula linfoide dendrítica, que también es una célula madura, que también, digamos ya, es mucho más para línea de defensa, ¿sí? Del cuerpo. Hoy me van a escuchar mucho hablar de la parte de defensa del cuerpo, porque digamos que toda esta línea hematopoyética, a excepto pues del eritrocito y de las plaquetas, todo lo que tiene que ver con los mieloblastos y los linfocitos son para las defensas del organismo. ¿Sí? Entonces acá vamos a poder verlas como las vemos en sangre perisférica. Las plaquetas, yo sé que eso ya lo hablaron con la profe y que no sé si de pronto tengan algún laboratorio de esto. Nosotros en histología, digamos que no vamos a poder diferenciar mucho entre neutrófilos, eosinófilos y basófilos, a no ser de que la persona tenga una patología asociada, porque se van a aumentar. Pero normalmente todos los vamos a ver como si fuera un basófilo o un linfocito. Ya tendríamos que ser como muy expertos o tener unas coloraciones especiales para poder hacer la diferenciación, ¿sí? Pero digamos que los vamos a observar todos como muy parecidos. Lo que no pasa en sangre periférica, que yo lo puedo, digamos, diferenciar por el tipo de núcleo, por cómo se colorea el citoplasma, porque tiene granulaciones, porque unos son más grandes y otros más pequeños, porque por decir los neutrófilos tienen los núcleos segmentados. Cosas como esas solamente las vamos a poder ver en sangre periférica. En tejido, digamos que necesitaríamos unas coloraciones especiales y ustedes saben que normalmente histología lo vemos en coloración de hematoxilina de eosina. Entonces vamos a hablar del timo, que es el primer órgano que es un órgano linfoide. Cuando hablamos de linfoide viene del linfocito. En el caso del timo, propiamente el linfocito T. Entonces, por eso es que se llama timo, viene de esa palabra del linfocito T, porque allí es donde se producen los linfocitos T, que son células de defensa para para antígenos pues, específicos o para algunos microorganismos específicos que me van a activar estos linfocitos T. Entonces, este está ubicado en el mediastino. Miren, está al lado y lado de los pulmones. Vamos a encontrar este órgano. No lo podemos confundir con la tiroides. La tiroides está un poco más arriba, el órgano de la tiroides. El timo es un poquito más grande y
este timo sufre una involución con la edad. Sí se reemplaza gradualmente con tejido adiposo. Entonces, él, digamos que funciona muy bien cuando somos pequeños, niños, y a medida que nosotros nos vamos volviendo más adultos, ya digamos que lo reemplaza, el timo es reemplazado por tejido adiposo y ya los otros órganos cumplen esta función. Los linfocitos T, recuerden, se forman en la médula ósea y maduran en el timo. Recuerden que lo que yo les decía, que en esta parte de de las líneas, esto se da solo en médula ósea. Ellos vienen de acá, los linfocitos de la línea mieloide linfoblástica y viene a ser linfocito B, linfocito T. Ellos pasan a sangre. Cuando pasan a sangre deben ir hasta el timo para ser madurados. ¿Qué es lo que hace el timo? Lo que hace el timo, es que a ellos allí aprenden a reconocer los antígenos específicos, lo que yo les decía. Aprenden a reconocer qué es lo que pertenece al cuerpo humano y qué es lo que no pertenece al cuerpo humano. Recuerden que nosotros en nuestro sistema digestivo y en todo nuestro sistema circulatorio también tenemos bacterias, ¿cierto? Y otras materiales que son importantes para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo y que entonces los linfocitos T tienen que reconocer como propios, no los pueden atacar y esa es la función del timo cuando estamos pequeños. Entonces, esto es un corte histológico del timo, vamos a reconocer como algunas estructuras. Él está formado por lobulillos, que son cada una de estas estructuras que ustedes observan acá, más oscuras y como que en el centro son más claras. Entonces a eso lo vamos a llamar lobulillos del timo. Dentro del lobulillo del timo, digamos que tenemos unos tabiques, que son estos espacios como en blanco, que es lo que precisamente me da la forma del lobulillo, ¿sí? Y esos tabiques está formado por epitelio conectivo. Todo esto es epitelio conectivo, esto que ustedes observan como blanco, ¿sí? Dentro de los lobulillos vamos a encontrar los corpúsculos de Hans, que es donde están los linfocitos T, que tienen esa capacidad para, eh, para detectar, pues, como los antígenos. Recuerden que los antígenos es todo lo que es, digamos, extraño para el cuerpo humano. Y los anticuerpos es lo que el sistema inmunológico crea para eliminar esos antígenos, ¿sí? A través del sistema de defensa. Entonces, este timo es un órgano que tiene una corteza alrededor, no sé si la alcanzan a ver acá, todo esto es la parte de la corteza del timo, y está conformado, como les decía, por varios lobulillos. Esos lobulillos tienen una médula, que es la parte más clara, y una corteza, que es la parte más oscura de esos lobulillos, ¿sí? Eso es como en lo macro. Vamos a identificar que la parte basófila, o sea, la parte que está más morada, es la corteza, y la parte que es más clara es la médula. Entonces, la parte que está más morada, que estamos viendo aquí, esta parte aquí, vamos a llamarla corteza. En cada uno de los lobulillos tiene una corteza y tiene una médula. Están los linfocitos T inmaduros, o sea, recuerden, vienen de la médula y por medio de la circulación linfática vienen hasta acá, hasta el timo, perdón, para que ellos, digamos, pasen un examen que deben pasar, así como
nosotros lo hacemos normalmente para poder pasar de un nivel a otro, ellos también lo deben hacer en el timo. ¿Qué hacen allí? Ellos lo que hacen es que, digamos, se filan, todo lo que ustedes observan acá como más oscuro son linfocitos, todos estos son linfocitos T inmaduros. Y ellos pasan por un proceso de selección, se llama proceso de selección positiva o proceso de selección negativa, donde aquellos que reconocen los antígenos propios de manera adecuada, o sea, el timo se encarga de presentarle a estos linfocitos antígenos propios, ellos sobreviven y se convierten en linfocitos T maduros que van a la médula. Entonces, miren la proporción que hay de linfocitos T inmaduros, que son todo lo que estamos viendo oscuro, y lo que ven ustedes más clarito es porque son ya los que pasaron, digamos así, el examen de selección positiva y negativa. Miren lo que queda de todo esto que ustedes observan acá, ¿sí? Estos, los linfocitos T maduros, los que, digamos, les presentaron ese antígeno y ellos reconocieron adecuadamente los antígenos propios, llegan a la médula para migrar a órganos linfoides secundarios. Entonces, después del timo, ya otra vez se van por el sistema linfático, por esa red que les mostré de vasos linfáticos, se van a cumplir pues esa función de defensa. Les había hablado de la cápsula de este órgano. Esta cápsula está formada por tejido conectivo. Miren, ustedes acá están las células fibrilares de las que hablamos el año pasado, el semestre pasado, que son estas células alargadas con núcleo central. Y tenemos también fibras de colágeno y fibras de elastina. Esas son las que me forman los septos de tejido conectivo, o lo que vimos ahorita. Vamos a devolvernos un poquito. Lo que nos forma los lobulillos. Todo esto alrededor es lo que me forma. El lobulillo lo forma una especie de tejido conectivo que viene desde la corteza o desde la cápsula. ¿Sí? Y miren que aquí está también donde encontramos la corteza y la médula. ¿Sí? Y me estoy yendo por donde no es. ¿Me confirman, por favor, si todavía me escuchan? Si todavía me están escuchando. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? De lo del timo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Listo. Profe, usted dijo que la cápsula está formada por tejido conectivo, ¿cierto? Sí, está formada por tejido conectivo. Es esta que está primerita acá. Y es esta que vimos acá al inicio, mira, que es como la misma corteza. ¿Sí? La llaman cápsula o corteza. Ah, bueno, gracias. Ok. Aquí vamos a identificar en la médula, vamos a observar unos corpúsculos que llaman corpúsculos de Hassall. Se llaman así porque fue la persona que los inventó, que están formados por unas células retículo epiteliales. ¿Sí? Son células cilíndricas que, digamos, están como formando hacen como esta forma circular, y ellas lo que hacen es que secretan una sustancia muy importante que ayuda a la maduración de los linfocitos T, llamada citocina hematopoyética. Es la única función que tienen los corpúsculos de Hassall, producir esas dos tipos de sustancias que ayudan a los linfocitos T para ser madurados.
Entonces, esto que ustedes observan, vamos a ver si de pronto en este corte histológico, bueno, acá, mírenlos, no sé si los alcanzan a observar, estos son los corpúsculos, los que ustedes ven como más claros, esos serán los corpúsculos de Hassall, que o podemos observar, miren este otro que está acá mucho más grande, ¿sí? Listo. Entonces acá les tengo pues como la imagen un poco más amplia. Recuerden la corteza, que es la parte más oscura. Se los pregunto pues como en ese examen final que vamos a hacer. En la parte de la corteza recuerden que están los linfocitos T inmaduros y que ya en la médula están los linfocitos T maduros que ya van a ser expulsados por los vasos linfáticos para para que pues vayan a cumplir como su función de inmunidad. Y que los corpúsculos de Hassall ayudan a terminar de madurar esos linfocitos T. Que también tenemos unos septos o tejido conectivo que son de células, de esas células alargadas que nos ayudan a darle como ese soporte a esos lobulillos y que también me forma toda la parte de la cápsula. Listo. Vamos a hablar un poquito de la circulación linfática, ¿sí? Entonces, les había comentado que esta circulación linfática es, digamos que es una circulación diferente al sistema circulatorio por donde se está transportando la sangre como tal o los eritrocitos, que es una red de vasos y ganglios que lo que hacen es que funcionan como un sistema de drenaje y transporte del cuerpo. Entonces, su función principal es filtrar la linfa, que es un líquido que contiene tanto los glóbulos blancos como algunas otras células de defensa, como son lo que llamamos los macrófagos. Y lo que hacen ellos es eliminar los desechos y sustancias que son dañinas para nuestro cuerpo. Entonces ellos detectan de pronto un microorganismo dentro del sistema, de cualquier tejido, de cualquier órgano. Lo que hacen es llevarlo a la linfa para que ellos, esa partícula que para ellos es extraña, sea una bacteria, sea algo que hayan detectado, de pronto algo metálico que nosotros nos hayamos comido, una bacteria que haya ingresado a nuestro sistema circulatorio, un hongo, cualquier microorganismo, cualquier cosa que para ellos no sea que sea extraña, la llevan al sistema linfático para ser filtrada por medio de los ganglios linfáticos y así, pues digamos, podernos defender de todas las infecciones que hayan en el sistema. Entonces, la linfa como tal es el líquido que transporta. Ese líquido contiene agua, proteínas, glucosas y sales, pero también tiene lo que llamamos los glóbulos blancos, específicamente los linfocitos, ¿sí? Que recuerden que están formados en la médula ósea. Y ya, los vasos linfáticos son esas red de vasos o de conductos que me transportan la linfa por todo el cuerpo. Entonces, así como lo ven ustedes en el dibujo, lo que es verde es todo el sistema de vasos linfáticos y lo que ven como unos puntos verdes mucho más gruesos o más, digamos, más redondos, son los ganglios linfáticos, que son unos pequeños órganos en forma de frijol que actúan como los filtros y están ubicados alrededor de todo el cuerpo. Digamos que tienen unos lugares específicos donde hay como más ganglios linfáticos cercanos, que es en la parte del cuello, ¿cierto? En la parte de las axilas, como ustedes
ustedes observan, parte del cuello, en la parte de las axilas, en la parte de donde tenemos el intestino también hay muchos, en la parte de la ingle. ¿Me escuchan? Se me sentí como que me fuera desconectado. ¿Me escuchan? Se escucha. Gracias. Entonces, esos pequeños órganos en forma de frijol, digamos si tienen la forma de frijol y algunos son del tamaño de un frijol, pero tienen diferentes tamaños también. No sé si de pronto algunas veces, en alguna ocasión se les haya inflamado un ganglio, que ellos son bastante prominentes cuando están inflamados y son bastante dolorosos, ¿sí? Entonces, allí ellos actúan como esa parte de filtrado porque a través de la linfa llevan allá esa bacteria o ese hongo o eso que está, digamos, están reconociendo como que no es del organismo, lo llevan a los ganglios linfáticos para ser presentados y de esta manera activar todo el sistema inmunológico para ir a atacar aquello que está dentro del tejido. También atrapan células cancerosas. Entonces son células que de pronto tienen una información errada en su núcleo. Entonces allí, a partir de allí, llevan esa información, inmediatamente la inducen a apoptosis. Y también otras sustancias dañinas. Ustedes saben que nosotros por el sistema digestivo nos podemos ingerir muchas sustancias que son dañinas para nuestro cuerpo, entonces también son presentadas y eliminadas a través del sistema linfático. Entonces, los ganglios linfáticos, vamos a hablar de los ganglios ya propiamente en la parte histológica. Recuerden que los tenemos ubicados como en ciertas áreas donde los podemos ver un poco más juntos. Entonces, aquí en esta parte del antebrazo, allí tenemos varios ganglios linfáticos, una red de ganglios linfáticos. También en la parte del cuello, las amígdalas son ganglios linfáticos que vamos a hablar de ellas. En la parte del corazón, toda esta parte también hay mucha red de ganglios linfáticos en lo que llamamos las axilas, la ingle y todo el sistema digestivo también está cargado de ganglios linfáticos. Su función principal, recuerden que es filtrar el líquido y ayudar a combatir pues como todas las infecciones y las enfermedades. Son estaciones propiamente dichas para el líquido linfático. Y digamos que allí es donde se hace la presentación antigénica. Entonces lo que se hace aquí dentro del ganglio es que la linfa los lleva a las estaciones del ganglio y lo que hacen es presentar eso que para ellos es extraño, como por decir una bacteria, un virus, una célula cancerosa o una partícula extraña, la presentan y si el ganglio dice no, es algo extraño, efectivamente, como les dije, activa todo el sistema de mecanismo inmunológico, que todo eso lo van a ver pues ya más adelante cuando estén en inmunología. ¿Qué vemos histológicamente? Vamos a observar, esto es ya un ganglio linfático completo. Vamos a observar la cápsula. Miren que todo lo que son los órganos hematopoyéticos son muy similares, digamos, en su estructura y cumplen esa misma función. Filtrar, en este caso, filtrar la linfa para saber si es algo extraño y mandarlo a apoptosis o liberar algunas sustancias para que sea desechado. Entonces tiene la cápsula, como lo vimos ahorita, también con el timo, que es tejido conectivo, una corteza externa, una corteza interna y lo que llamamos los nódulos linfoides, que son estas estructuras que vemos redondas, así como lo vimos en el timo,
Esos son los nódulos linfoides. Y allí es donde van a estar haciendo la presentación de esos antígenos, ¿sí? Entonces, miren que, y tiene también una médula, pero ya la médula es, digamos, en la parte central de ese ganglio linfático es donde está la médula como tal. Entonces, acá un poquito más cercana la imagen. Ustedes saben que histología por imágenes es un poco difícil, es mucho mejor pues como entrar al microscopio y observar cada una de las estructuras, pero entonces recuerden, la cápsula es una capa de tejido conectivo, igual que el timo, es una capa de tejido conectivo pero es denso, y se va y digamos que ingresa en esas trabéculas para formar los nódulos linfoides, que son esos pequeños espacios que yo les decía en forma circular, ¿sí? Entonces, lo que vemos de pronto más claro dentro de los nódulos linfoides es donde están los linfocitos B, y las trabéculas son las ramificaciones de ese tejido conectivo, eso que viene de la cápsula, viene como a formar como esa forma característica del nódulo, ingresa a la corteza exterior para formar pues como precisamente esos nódulos donde están los linfocitos. Llevando así también como los vasos sanguíneos y los nervios que se necesitan para hacer este trabajo. También la corteza contiene los linfocitos, los folículos del linfocito. Recuerden que allí es donde se encuentran los linfocitos B. Y en los ganglios linfáticos que están activados, tienen un centro germinal o un área donde se producen los linfocitos B, que es lo que yo les decía, esta parte más clara pasa igual. La parte más oscura es donde están todos los linfocitos, pero cuando ya se hace la presentación antigénica y se activan, llegan acá al centro de esos linfocitos B. Y en la médula albergan los senos medulares, y allí es donde la linfa es filtrada, que es esa parte clara que les mostré, y ayuda a la presentación antigénica, pero ya de los linfocitos T. Entonces, acá en la médula que les mostré, entonces acá se activan los linfocitos B, y ya acá en la médula es donde se hace la presentación antigénica de los linfocitos B. Recuerden que todo esto se hace es para activar el sistema inmunológico. Entonces, eso es como la estación que tiene la linfa para mirar si esto pertenece al cuerpo o no pertenece al cuerpo. Vamos a hablar un poquito de los vasos linfáticos y vamos a diferenciarlos de los vasos sanguíneos, ¿sí? Miren que en la parte histológica un vaso linfático es muy parecido a un vaso sanguíneo. Sí, recordemos que esta primera capa que vemos aquí alrededor está formado por epitelio plano, simple, que la segunda capa es una capa de tejido muscular, que es la que le ayuda a la movilidad, y que ya la tercera capa es tejido conectivo, que es toda la parte que está afuera, ¿sí? Los vasos linfáticos tienen unas válvulas que son esta que acaban ustedes, no sé si la alcanzan a ver acá, esta válvula es una válvula, y por eso es que la vamos a diferenciar del tejido de los vasos sanguíneos, porque los vasos sanguíneos no tienen válvula, solo los vasos linfáticos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen un sistema, ellos tienen un sistema de bombeo, digamos un sistema propio, donde retienen la linfa y expulsan la linfa, ¿sí? Por medio de estas válvulas. Entonces, por eso los vamos a poder diferenciar por la presencia o no de las válvulas linfáticas.
Hasta aquí vamos bien. Sí, profe. Listo. Vamos a hablar un poco de los tejidos linfoides asociados a las mucosas, que por sus siglas en inglés vamos a llamar MALT. Son estructuras que están dispersas a lo largo de toda la mucosa del cuerpo, formando una barrera inmunológica local. O sea, aparte de los ganglios linfáticos, aparte del timo, del vaso, por todo el organismo tenemos unas estaciones también inmunológicas. Para lo mismo, para detectar antígenos o células extrañas o sustancias extrañas, ¿sí? Entonces no se lo dejan todo a los ganglios linfáticos, sino que también hay lugares específicos donde vamos a encontrar tejido linfoide para poder activar el sistema de defensas. Dentro de esa clasificación de las MALT o el tejido linfoide asociado a mucosa, encontramos el tejido linfoide asociado al intestino, que está localizado en todo el tracto gastrointestinal, el tejido linfoide asociado a los bronquios, que lo vamos a encontrar en la parte inferior del tracto respiratorio, y el tejido linfoide asociado a la nariz, que lo vamos a encontrar en la parte de las amígdalas, las adenoides y las vías respiratorias superiores. Como les digo, tienen unas siglas. Las del intestino se llaman GALT, las de los bronquios se llaman BALT y las de la nariz se llaman NALT. Esto porque son en inglés, digamos que la misma palabra tejido linfoide asociado a intestino, entonces sacaron las siglas en inglés. ¿Dónde las vamos a observar? Entonces las NALT, que son donde están las amígdalas y las adenoides, se van a activar tanto los linfocitos T como los linfocitos B, se activan en las amígdalas, que es un ganglio linfático como tal, y la adenoide también es un ganglio linfático. Pero digamos que ellas se hacen su efecto o hacen su función propiamente en las glándulas salivales y en las glándulas lacrimales. Y las BALT, que es del tracto respiratorio, va a estar asociado a al tracto inferior, pues a los bronquios como tal, y digamos que hay unas glándulas bronquiales donde ellas hacen su efecto y también van en la parte de la glándula mamaria. Las GAL, que son las que están en el intestino, propiamente están en un lugar que ahorita vamos a mirar, que son las placas de Peyer, y está alrededor de todo el intestino delgado, ¿sí? Y también las vamos a encontrar en el apéndice y en los ganglios mesentéricos del intestino. Todo en el tracto gastrointestinal y también en el tracto urogenital, ¿sí? Entonces, como les digo, lo que hacen es activar el sistema inmunológico. No lo dejan solamente a los ganglios linfáticos, sino que también están en esas otras mucosas para poder ser detectado a tiempo un antígeno o un agente extraño o una célula cancerígena. Vamos a hablar del tejido linfoide asociado al intestino. Recordemos un poco el epitelio del intestino que habíamos hablado, que es un epitelio cilíndrico plano en algunos lugares y cilíndrico estratificado en otros, ¿sí? Que es ciliado, que recuerden que esos cilios le ayudan como a hacer ese movimiento intestinal que llamamos peristaltismo, pero propiamente en el intestino hay unos lugares que se llaman las placas de Peyer, donde están los linfocitos B y los linfocitos T, que se encuentran dispersos en toda la mucosa intestinal. Entonces miren que es un tejido linfoide que es de los que hemos visto. Entonces recuerden, nódulo linfoide, esas son las placas de Peyer, miren el nódulo linfoide, no sé si lo alcanzan a observar allí,
tiene la misma estructura histológica. Allí es donde se hace la presentación antigénica. Entonces, el intestino cogió una bacteria, póngale acá, el epitelio detectó aquí que esta bacteria es una bacteria, no es una bacteria intestinal de las que nosotros normalmente tenemos en el intestino, sino que es una bacteria que viene desde arriba, desde los alimentos que nos consumimos. Vamos a decir que es, por decir, una Helicobacter pylori, ¿sí? Y él la detectó. Entonces, el sistema, digamos que el mismo sistema circulatorio, ellos ingresan al epitelio y van a ser presentadas aquí en las placas de Peyer. Esa bacteria es presentada en las placas de Peyer a los linfocitos B y los linfocitos T. Ese linfocito, vamos a decir que fue el linfocito B, la detectó como un antígeno y lo que va a hacer es que va a dar una alarma desde aquí, son por medio de unas sustancias que se llaman citoquinas, que eso lo van a ver ustedes en inmunología, activa la alarma y lo que hacen es enviar al sistema linfático más cercano para que, ellos ya saben la localización, van a rodear esta bacteria, la rodean como que la señalan, hacen como si fuera como, no sé, les puedo decir como que lo rodean y lo ponen como más visible y automáticamente vienen los linfocitos a digerir esta bacteria, digámoslo así, o a eliminarla. Recuerden que las bacterias no solamente es una, sino normalmente vienen en colonias, entonces toda esa parte que detectaron que tenía la bacteria, pues van a tratar de eliminar ese microorganismo. Y así sucesivamente, tanto con células cancerígenas como algunas sustancias extrañas. Entonces, esa es la forma que ellos actúan. Entonces, no es que esos linfocitos B son los que van inmediatamente a actuar, sino que ellos mandan las señales, digamos, los neutralizan y automáticamente los eliminan. Digamos que es un proceso más elaborado, pero es como para que ustedes me entiendan. Cuando hay mucha presentación antigénica, o sea, cuando no solamente te presentan una bacteria, sino que llegan varios y presentan toda la colonia completa, esta placa de Peyer tiende a inflamarse. Entonces, eso es lo que pasa con los ganglios cuando se inflaman, es que hubo mucha presentación antigénica y se me inflama el ganglio de tanto hacer esa actividad. Y por eso es que vamos a presentar como ese dolor allí, ¿sí? Entonces, lo que las funciones, aquí lo que les decía es que detecta y captura el antígeno proveniente de la luz intestinal y induce a la inmunidad adaptativa. Eso lo van a ver, como les digo, en inmunología. No les quiero como meterles como mucha información porque es algo complejo, pero es como para cuando ustedes lleguen a esa materia, pues sepan cómo es que actúa el cuerpo, ¿sí? Que hay una inmunidad adaptativa y que hay una inmunidad específica de memoria. Y que dependiendo de eso, van a mandar cierto tipo de linfocitos para neutralizar estos antígenos. ¿Sí? Vamos a hablar del tejido linfoide asociado a los bronquios, BALT. El BALT es también tejido linfoide, pero en los bronquios. Miren el bronquio como tal. Recuerden que tenemos el epitelio cilíndrico en el sistema respiratorio y hay unas placas que también se llaman placas de Peyer dentro del bronquio. Miren que es un nódulo linfático igual, tal cual como lo vimos ahorita, donde se hace la presentación. Entonces aquí están los linfocitos B y los linfocitos T, ¿sí? Entonces resulta que yo inhalé un bacilo de tuberculosis. Entonces lo inhalé
y en el bronquio lo detectó como un antígeno extraño. Esta celulita cilíndrica la detectaron extrañas y lo mandaron a ser presentado a las placas de Peyer o al tejido linfoide asociado al bronquio. Y se activa desde aquí, se activan las alarmas, se activa el linfocito B y el linfocito T para que vayan y ataquen a ese bacilo tuberculoso. ¿Sí? Esto es lo que yo les decía, que si a ustedes les gusta el tema o la vida en algún momento les dice que deben trabajar en esta parte de patología, es lo que ustedes hacen como microbiólogos en el laboratorio de patología, que son todas las coloraciones especiales. Entonces, esta es un corte histológico de un bronquio, donde la parte A, esta que vemos acá, esta figura A, tiene una infección por cualquier microorganismo, ¿sí? Miren lo que ustedes observan como los espacios en blanco, es el vaso sanguíneo, y no sé si alcanzan a ver que tienen algunos vasos sanguíneos en una flecha roja. Ese sería el BALT, ¿sí? El que se activó porque hay un microorganismo y debe ser presentado, ¿sí? Entonces miren, como por decir aquí este vaso grande, tiene tejido linfoide a su alrededor. Esto es tejido linfoide a su alrededor. Y miren la diferencia cuando no hay el B, que cuando el vaso sanguíneo, mírenlo acá, este no tiene BAL, o sea, ese tejido linfoide no se está formando porque no hay una amenaza de infección. Cuando hacemos nosotros las coloraciones especiales, se observan de esta manera. Entonces, miren, en esta coloración, el bronquio no tiene ninguna proliferación de ningún linfocito, mientras que acá, por decir en el B y en el E, vamos a observar que hay una proliferación de linfocito TCD4, mírenlo acá, que es el rojo, y el linfocito B220, que son nombres que les colocan para poderlos identificar. Entonces, miren la coloración acá, por decir, del BALT, que esta es la parte donde está el tejido linfoide. Entonces, lo que ustedes ven en rojo es el CD4 y lo que ustedes ven en verde es el linfocito B220, ¿sí? Que es una coloración especial, una coloración de inmunohistoquímica, para poder detectar que efectivamente aquí hay una infección en el tejido. Entonces, lo que hacemos es hacer primero una coloración con hematoxilina eosina y luego, si nos da positiva, como nos dio esta, hacemos las coloraciones de inmunohistoquímica para saber cuáles son los linfocitos que se están activando y poder darle un tratamiento adecuado a esa paciente. Miren estos acá, se activó fue la célula dendrítica 21, que es la CD21, y la linfocito B220. Entonces, lo que ven ustedes en rojo, acá los punticos en rojo, es la célula dendrítica. Aquí también hay célula dendrítica, acá en esta parte de acá. Y el linfocito B220, lo que ven en verde. O sea que se activó el BALT, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes harían en laboratorio de patología para toda la parte histológica. Entonces, miren que solamente se hace cuando tenemos una sospecha de que hay una alteración de este tejido linfoide y dependiendo de los linfocitos que se activen, es, digamos, ya con ese resultado, el médico sabe qué infección tiene el paciente. El tejido linfoide asociado a la nariz es propiamente una estructura que llamamos adenoides. No sé si de pronto alguno conoce que hay personas que son operadas de las adenoides porque se inflaman
demasiado junto con las amígdalas. Es la primera línea de defensa que tenemos del sistema digestivo. Entonces, y el sistema respiratorio. Entonces, todo lo que va por la nariz, ¿sí? Ese primer filtro tiene que pasar por este tejido linfoide, que es la adenoides, que está acá en la parte de arriba. Si él hace el primer filtro, por decir, el virus del coronavirus, ¿cierto? Ese coronavirus, él lo va a detectar como un antígeno extraño, esta adenoides, y prende todas las alarmas del sistema inmunológico. ¿Qué es lo que pasaba con el coronavirus? Que se camuflaba y inflamaba esta zona y ya, no sé si recuerdan, que algunas personas perdían el olfato. Pero era porque se adhería a unos nervios que tenemos acá en la parte de arriba, a los nervios olfatorios, y no permitía el paso pues como de esos olores al cerebro. Entonces, él tenía un sistema como de camuflaje, pero lo que hacía era eso. Esa primera presentación tenía que pasar por la adenoides, que es un tejido linfoide de la nariz, ¿sí? También hace la misma función que tienen todos los tejidos linfoides, barrera defensiva contra agentes patógenos en la vía aérea, ¿sí? Para poder producir una respuesta inmunológica. ¿Cómo vamos a observar histológicamente una adenoides? Miren que las estructuras son, digamos, prácticamente las mismas, pero el adenoides tiene un epitelio cilíndrico pseudoestratificado a su alrededor, y tiene también unas capas de cilios para poder hacer la presentación. Entonces, digamos que el tejido tiene el nódulo linfoide, que son estos que ustedes observan acá de diferentes tamaños. Estos son los nódulos linfoides, que es donde se hace la presentación antigénica, ¿sí? Tiene toda esa parte que vemos acá, que es tejido conectivo, que es lo que me rodea los nódulos linfoides, tejido conectivo, y también tiene un tejido conectivo de grasa. Esto que ustedes observan acá son células adipocitos, núcleo y membrana de esa célula, de ese adipocito. Aquí es donde se hace la presentación antigénica, en esta parte central. Ahí están los linfocitos B y los linfocitos T, ¿sí? Miren que la estructura es muy parecida. Listo. Las amígdalas también son tejido linfoide. Tenemos amígdalas palatinas y amígdalas linguales. Están formadas por epitelio escamoso, a diferencia de los adenoides, que es epitelio cilíndrico. Y también tiene las famosas criptas amigdalinas, ¿sí? Que son las mismas trabéculas en los otros tejidos linfoides. Entonces, recuerden que la amígdala está ubicado al lado y lado, en la parte de la boca, al lado y lado de esta parte del paladar, y que, digamos, si cuando se inflaman demasiado, que hay muchas presentación antigénica, eso pasa porque se inflaman y se inflaman y se inflaman, entonces ya van cogiendo un tamaño bastante grande, hacen la cirugía de las amígdalas porque obstruye el paso del bolo alimenticio, ¿sí? Entonces por eso es que sacan las amígdalas, y normalmente sacan amígdalas y sacan adenoides. Recuerden que la adenoides no está propiamente en la cavidad oral, las amígdalas están en este lado y la adenoides es en la parte de la nariz, ¿sí? ¿Cómo vamos a observar una amígdala histológicamente? Entonces recuerden, esta primera capa de la amígdala es tejido conectivo, perdón, tejido
plano estratificado. Miren que están las células planas y tiene varias capas, entonces epitelio plano estratificado. Y tienen estos nódulos linfoides también. No sé si alcanzan a ver acá, este sería un nódulo linfoide, que son los centros germinales donde se producen las células B. También se producen células plasmáticas. Recuerden que se hace la presentación antigénica aquí en estos lugares para producir los anticuerpos, ¿sí? Y también tienen macrófagos aquí dentro. Entonces, histológicamente vemos el epitelio que recubre esa amígdala, ese epitelio plano estratificado. Esto que ustedes observan acá es epitelio, tejido conectivo, perdón. Estos pequeños centros germinales son los nódulos linfoides donde se hace la presentación antigénica. Y también van a tener las trabéculas, que son lo que ustedes observan acá como más blanco. Esta también sería una trabécula de tejido conectivo. Entonces, miren que es muy, muy parecido a todo. Digamos que los tejidos linfoides son histológicamente parecidos y tienen la misma función. Entonces, recuerden, epitelio estratificado en la parte externa, las criptas, que se llaman criptas o trabéculas, que es tejido conectivo, y lo que llamamos los nódulos linfoides, que son estos que ustedes observan aquí, es donde se hace la presentación antigénica. Este es en un objetivo de 10X, un aumento de 10X. Entonces observamos acá en la parte externa epitelio plano, toda esta parte externa epitelio plano estratificado, y alcancen a ver todo lo que llamamos los nódulos linfoides, todo lo que ustedes observan como circular. Ahí es donde se hace la presentación antigénica. Y miren lo que ustedes observan aquí, todo esto es tejido conectivo, lo que ven como esta parte de las trabéculas o las criptas también las llaman, ¿sí? Que es tejido conectivo. El vaso. El vaso también es un tejido linfoide. Tiene funciones de filtrado de sangre. Él lo que hace es eliminar las células sanguíneas que ya son viejas, que ya han cumplido más de 120 días, 120 días en circulación, que son células ya eritrocitos dañados o anormales, y también filtran los desechos celulares y las bacterias que están en la sangre. Entonces recuerden, ya esa parte del vaso filtra es todo lo que viene de la sangre como tal. Lo que son los ganglios es de la parte de la linfa, ¿sí? Dependiendo de la ubicación es por dónde es que se hace el filtrado. Entonces, otra función del vaso es en la parte del sistema inmunológico, porque contiene también glóbulos blancos, como los linfocitos y los macrófagos, que ayudan a combatir todo lo que se llama infecciones y enfermedades. Y también el vaso juega un papel muy importante de almacenamiento de células sanguíneas. El vaso puede reservar o almacenar glóbulos rojos, plaquetas, y digamos que en ciertos momentos que requiere liberar esos tipos de células, lo hace, ¿sí? Digamos que el vaso puede ser extirpado, lo sacan en algunas cirugías y digamos que otros órganos lo reemplazan, ¿sí? Pero no es un órgano, pues como tal, un órgano vital, pero sí tiene un papel muy importante en la parte de sistema inmunológico. En el vaso también se producen los linfocitos, como les decía, linfocitos blancos o linfocitos T y B, muy importantes en la respuesta inmunológica. ¿Vamos bien hasta acá? Cuéntenme, que los veo como muy calladitos. No se me fue la señal, ¿estamos bien? Sí, profe. Ok,
Entonces, chicos y chicas, histológicamente, el vaso está conformado, miren, lo que les decía que son estos tejidos linfoides histológicamente son muy parecidos por una cápsula, que es la parte que rodea el vaso. Todo esto que rodea el vaso es la cápsula. Como es un órgano completo, tiene una arteria y tiene vena, que es la que le ayuda a la parte de la circulación, y es por ahí es donde empieza la presentación antigénica, ¿sí? Entonces, esa cápsula me va a dar como el primer soporte del órgano. Va a tener unas trabéculas, que son las mismas proyecciones de tejido conjuntivo conectivo que vimos en los otros órganos, pero a esta la médula y la corteza, digamos que histológicamente ya no lo llaman como médula o corteza, sino que ya lo llaman como pulpa blanca y pulpa roja. En la pulpa blanca es un área donde están los linfocitos que están alrededor de las arterias, que es donde se hace la presentación, donde están las células B y las células plasmáticas para hacer esa presentación de los antígenos que hayan encontrado. Y la pulpa roja, que ahorita la vamos a ver en la parte histológica, formada por unos senos vasculares que son capilares amplios y ramificados, y allí contienen unos cordones que se llaman los cordones de Billroth, que son tejido linfático que ayuda también a esa parte de la presentación. Y el estroma, que es una red de tejido también conectivo, que es el que le da soporte a ese órgano como tal. Vamos a verlo como lo vemos histológicamente. Entonces, la cápsula, que es, recuerden, una cubierta de tejido conectivo denso que lo rodea. Mírenla acá. ¿Sí? Aquí vamos a ver esa cápsula. Entonces, la pulpa blanca, que es el área rica en linfocitos. Miren la pulpa blanca, que es esta primerita que ustedes ven aquí. Esto es la pulpa blanca. Pues, digamos que pulpa blanca es porque el color, ¿cierto? Por el color, pero es esa misma corteza que habíamos hablado en los otros órganos, ¿sí? Que es la pulpa blanca. Recuerden que esa pulpa blanca es donde están los linfocitos que están alrededor de una arteriola y pueden tener los linfocitos B y las células plasmáticas. Y la pulpa roja, que están formadas por los senos vasculares que contienen los cordones de Billroth, que son tejido linfático. Entonces, ¿cuáles son los cordones de Billroth? Son como unas pequeñas estructuras, no sé si la alcanzan a ver, en forma alargada, que allí es donde el vaso, digamos, es donde tiene estos glóbulos, toda la parte de los glóbulos rojos que almacena, ¿sí? Entonces, están llenos de glóbulos rojos. Toda esta parte aquí, en donde están los cordones de Billroth, es donde están los eritrocitos. Entonces, miren acá, no sé si le alcancen a ver, los llaman los cordones de Billroth, seguramente por la persona que los descubrió, pero es puro tejido linfático, ¿sí? Entonces, acá, bueno, no sé si es la misma imagen, recuerden, la pulpa roja y la pulpa blanca. En la pulpa roja es donde están los linfocitos B y en la pulpa roja es donde están los eritrocitos, que recuerden que el vaso lo que hace también es contenerlos o almacenarlos por un tiempo. Y si el eritrocito está dañado, ¿cierto? El eritrocito ya cumplió su ciclo, ahí mismo en el vaso, digamos que lo envían a apoptosis y él lo que hace es coger la parte que se aprovecha del eritrocito, como es, por decir el hierro, y llevarlo pues a los lugares donde se necesite ese mineral. Y lo otro pues ya lo saca por la sangre para ser expulsado por
por el sistema digestivo o por el sistema del riñón, ¿sí? Entonces, miren, donde están los nódulos esplénicos, que son ese mismo lugar que yo les decía donde se hace la presentación. Todo esto que ustedes observan como más oscuros son los nódulos esplénicos, donde están los linfocitos, ¿cierto? Donde se hace la presentación antigénica. Que miren, es muy parecido a lo que hemos visto ahorita. Entonces, ya digamos que he sido muy reiterativa, pero es para que ustedes sepan que cumplen esa misma función y que histológicamente son muy parecidos. Ahí lo único que cambia es que en algunos son con epitelio plano estratificado, como es en el vaso, y en otros, como son en los adenoides, que es epitelio cilíndrico. Pero de resto, en su forma como tal, es igual y cumplen la misma función. ¿Listo, chicos y chicas? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen de pronto alguna pregunta de esta clase de tejidos hematopoyéticos? No, profe. Ok. Voy a tomar lista porque me pidieron que algunos estudiantes como que no están ingresando a las clases. Entonces voy a tomar lista para que por favor voy a tomar acá un pantallazo de los que están conectados. Espérenme un momentico. Control print. Ok. Entonces voy a llamar a Heinzer Barbosa. ¿Está por ahí? Por favor me dice si está por ahí para ponerle acá en la asistencia. Heinzer está por ahí. Está conectado pero no está por ahí. O por lo menos si no pueden, tienen micrófono, levanten la manito, así como de participar para yo saber si están o no están. Isabela Narváez está. Isabela Narváez. ¿Está por ahí? Cuéntenme. Manito levantada o prenden el micrófono, me dicen si están por ahí, por favor. Entonces Isabela no está. Laura Isabel Barrera, ¿está por ahí? Sí, profe, presente. Ok. Laura Rivero. Hola, profe. Laura Sofía Orozco. Laura Sofía Orozco está por ahí. Profe, qué pena, es que el internet estaba molestando, no escuché si me llamó. Sí, Heinzer. Sí, señora. Es que, Ok. también por el tema de la lluvia, el internet estaba un poquito molestando. Ok, Heinzer. Laura Isabel está. Barrera. Laura Isabel. Profe, sí. Ok. Estoy en Laura Sofía Orozco. ¿Está? Profe, yo sí soy, pero es que el micrófono de mi computador no sirve. Ok. Natalia Andrea Salazar. Profe Natalia Andrea. presente. Ok. Paula Alexandra Gutiérrez. Paula Alexandra, ¿está? Paula no está. Bueno, Paula no. Ok. Valentina López. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien. Jimena Hoyos. Hola, profe. Hola, Jimena Hoyos. Y Jason Sánchez, ¿está? Sí, profe, por acá. Profe, y yo que soy Roxana Correa también estoy, pero lo estoy viendo desde el celular de Jason. Ok. Roxana. Paula Alexandra me dice que no tiene micrófono. Listo. Muy bien. ¿Alguien más que de pronto esté en otro computador? Para yo anotar acá, por favor. ¿No? Listo.
Listo, chicos. Entonces así quedamos. No sé si tengan alguna pregunta respecto a este tema. Chicos, es un tema que a ustedes de verdad ojalá le puedan dar una leidita un poquito más extensa, porque ustedes como microbiólogos este tema lo deben dominar muchísimo en sus prácticas, y no solamente en sus prácticas, sino pues para toda la vida, porque de esto se derivan muchas preguntas que ustedes van a tener en su futuro. Entonces ojalá y puedan dedicarle un tiempito pues como al estudio de este tema que es bastante interesante para ustedes como microbiólogos. No sé si tengan alguna pregunta, duda, sugerencia. ¿No? Listo, chicos. Entonces nos vemos en el próximo, en la próxima clase, creo que ya es en junio. Nos vemos ya con pues ya creo que las últimas clasecitas. Un abrazo y feliz tarde. Profe, Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Cuéntame. una pregunta, ¿el parcial se quedó para la próxima semana? Tendrías que hablar con la profe Angélica, no sé, no tengo esa información. Ah, Mándale bueno, un correíto y ella te responde ahí mismo. listo, gracias, profe. Con gusto. Profe, no sé si viste, pero Paula escribió en el chat que estaba con Mariana Patiño. De pronto para que no le vayan a hacer la falta. Espérame, yo miro que no vi el chat. No vi el chat. Paula Alexandra. Ah, bueno, esa era la que me faltaba. Listo, muchas gracias. Listo, perfecto. Muchas gracias. Chao, chicas y chicos, nos vemos. Nos vemos, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, hasta luego.